Estamos a solo 48 horas del inicio de las elecciones y queremos hacer proyecciones, ver cuáles son las ideas que tienen algunos de los expertos en materia de encuestas. Estamos esta noche, vamos a estar conversando con Cristian Valdivieso de Criteria, con Roberto Isakson de Cadem y con Alex Callis de tuinfluyes.com. Bienvenidos a los tres, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero partir con Cristian preguntándole básicamente cuál cree que va a ser el porcentaje de participación en las elecciones de este fin de semana, teniendo como base probablemente el plebiscito de octubre pasado. Mira, yo creo que si bien pudiéramos pensar que hay noticias alentadoras en el sentido que para el plebiscito se sumó mucha gente a votar, particularmente gente joven que no había votado, comunas donde a veces la participación era más baja, o comunas populosas, salió más gente a participar, y por otra parte los que se restaron fueron, respecto a la historia, fueron los adultos mayores que ahora están vacunados. Entonces uno pudiera pensar de que hay noticias alentadoras respecto a la participación, y al mismo tiempo, para el plebiscito, quienes menos votaron fueron las comunas, o donde menos votación hubo, en las comunas rurales, y ahora con el tema de los alcaldes es algo que también moviliza. Entonces uno pudiera pensar de que potencialmente hay una mayor posibilidad de participación. Sin embargo, lo que uno ve es que el clima no está temperado para la campaña, o sea, la campaña no está prendida. Y en ese sentido es bien relevante estar aquí en la noche sacrificando el sueño por tratar de incentivar la participación. Totalmente. Al día de hoy yo creo que la participación va a ser menor que la que hubo en el plebiscito, del orden del, no sé, 45%, por dar un número, pero un número que ojalá cambie, que ojalá podamos aumentarlo y empujarlo con este tipo de conversaciones. Roberto, ¿estás de acuerdo? Sí, en términos generales estoy de acuerdo. Creo que la campaña perdió mucha energía y mucho vigor después del aumento de los contagios, el volver a las cuarentenas, del deterioro económico. Los chilenos vivían con una sensación de presentismo, buscando satisfacer básicamente los temas sanitarios y económicos y los temas de futuro, en este caso las elecciones, perdieron mucho vigor. El haberlas postergado generó una interrupción del proceso que creo que finalmente terminó por dejar mucha gente de lado. Nosotros también, yo tengo la impresión de que va a votar menos gente o sea, hasta la semana pasada votaba menos gente que en el plebiscito, menos gente incluso que en la elección presidencial. Si lo queremos comparar, importante, más gente que lo que votó en la última elección municipal, dado que están empalmadas, ¿cierto?, con las elecciones de constituyentes con esa elección. Yo creo que en torno al 44%, 45% por ahí, pero creo que esta semana es clave. Creo que algo se ha activado esta semana, los medios de comunicación han ayudado mucho, los candidatos están haciendo su último esfuerzo por incentivar, y eso podría cambiar esta semana, pero por ahora vamos a tener una participación baja. Me preocupa especialmente la participación de los mayores de 55 años, la veo muy alicaída, y me llama la atención porque además sabemos que ya tienen la gran mayoría 2 dosis. Entonces, de alguna manera, no es necesariamente el temor al contagio, sino que son otros factores los que están influenciando la participación de los mayores de 55 años. Perfecto. Alex Callis, ¿sientes que la derecha va a lograr el tercio de los votos en la Convención Constituyente, que es como clave, ¿no?, para todo lo que venga después? ¿Cómo ves la distribución de fuerzas, la proyección que se pudiese hacer en términos de la Convención Constitucional? A ver, la meta para la derecha no es tan alta en comparación a lo que han ido sacando en términos de diputados, ya que es el mismo sistema. Y sobre todo que tiene una lista que es unitaria, que reúne a todos los partidos más republicanos que el partido CAS. Por lo tanto, la labor no es una tarea difícil de sacar. Compite contra la dispersión total. Son 79 listas las que compiten, de las cuales una es de derecha y el resto son todas de oposición, o la mayoría, porque también hay algunos independientes por ahí que son de derecha. Pero en general el sistema de lo llamado la ley de Hondo, todo esto, favorece a la lista más grande, y en ese sentido lo que no logre en porcentaje lo va a lograr en representación de electos. Ahora, para que eso suceda y sea un día fácil, un día sin tanto sobresalto, tiene que votar más o menos un mundo conocido. En la última elección, en el plebiscito,
hubo importantes comunas que registraron voto popular, Puente Alto, La Pintana, y eso sumó aproximadamente 500.000, 600.000 votos, llamémosle, sacados de comunas que participaban muy poco. Entonces, ese electorado no va a votar, yo diría, por la derecha, y yo creo que tampoco va a votar por unidad constituyente, y le anda haciendo el quito a los partidos. Entonces, yo diría que en términos porcentuales la derecha sí va a lograr el tercio, pero lo veo más cerca del tercio de electos que del tercio matemático. Tercio matemático, 33, 34%, yo lo veo un poquito más abajo. Así que todo depende de la composición de gente que vaya. Yo no soy tan pesimista como Roberto y Cristian, porque la vara del 2016 fue muy baja, votaron menos de 5 millones, y ahora han pasado muchas cosas, no obstante estar en pandemia. Tenemos el plebiscito que fue hace poco, tenemos algo que es muy importante en técnica electoral, que es que las personas que ganan normalmente les gusta ir a repetir el voto, o sea, les gusta ir a ganar, pero por otra parte tenemos más gente en pandemia. Y para terminar, la votación del plebiscito fue una votación extremadamente simple y donde no habían personas, era una decisión, y donde claramente estaba el gobierno y los del rechazo, que eran unos villanos bien visibles. Ahora tenemos 18.000 candidatos recorriendo Chile, o en términos digitales, o mucha radio, donde ya los mensajes se tienden a diluir un poco, y hay claramente una falta de polarización dentro de la campaña debido a este segundo tiempo que fue más bien frío, sí, en términos del despliegue. Sí, Cristian Valdivieso de Criteria, leía hoy día una columna tuya hablando de una derecha rasguñando el tercio, pero con una mayoría de moderados. Me gustaría que profundizaras un poco en ese concepto. Lo que yo creo es que se discute mucho el tema del tercio, con un valor simbólico. Yo creo que la derecha lo va a alcanzar en términos de escaños, pero es un tercio que no es monolítico, o sea, un tercio que va a ser tan diverso como decir que la oposición sacó un 70%, pero hay muchas y varias oposiciones. Entonces, yo creo que al final de cuentas, tener un tercio donde está, por decir cualquier cosa, Tere Marinovich con Gonzalo Blumel o con Hernán Larraín Mate, es un tercio que no es claramente homogéneo, y por lo tanto no podemos asumir que va o a defender la Constitución del 80 y no querer ningún cambio, o efectivamente a intentar generar cambios importantes. Y por eso que creo yo que lo interesante más bien va a ser mirar cómo se compone la convención en términos de los electos que llaman al diálogo, que buscan tender puentes, que buscan cruzar la frontera. La convención finalmente va a ser un mix de realidades, donde la mirada muy politizada o a partir de los partidos políticos yo creo que se va a romper, y ojalá que se rompa, porque lo peor que le puede pasar a esta convención es terminar siendo un espejo pequeño de lo que pasa en el Parlamento. Y lo que va a pasar probablemente es que los electos independientes, que van a ser varios dentro de las listas de los partidos, ¿verdad? O por fuera, pero van a ser varios, van a buscar otros puentes, otras conversaciones, se van a agrupar de maneras distintas, y por lo tanto esto del tercio es una dimensión bien simbólica, pero creo que bastante irrelevante en términos de lo que va a pasar más adelante. Roberto durante la convención. Perfecto. Roberto Isixson de CADEM, hablemos de algunas batallas importantes. La gobernación de Santiago, la gobernación metropolitana, todos apuntan a que definitivamente esto se va a zanjar en una segunda vuelta, pero ¿quién va a pasar esa segunda vuelta? ¿Cuál es la mirada que tienen ahí? Bueno, yo creo que está bastante claro que efectivamente va a haber segunda vuelta en la región metropolitana. En esa segunda vuelta debería estar Claudio Orrego, con bastante seguridad. Y quien acompaña a Orrego en segunda vuelta, tengo la impresión de que debería terminar siendo Catalina Barot. El despliegue de recursos, el apoyo que tiene de concejales, de los candidatos, de los diputados, de los senadores, ha sido importante, de los mismos candidatos presidenciales de Chile Vamos. Pero creo que ese segundo lugar no está del todo claro todavía. Creo que Pablo Maltés creció mucho, sobre todo el último mes, presionando de alguna manera ese segundo lugar, y Karina Oliva también saca bastantes votos, que hace que se diluya un poquito la contienda. El Rojo Edwards
tiene un porcentaje de votación importante que hace efectivamente que Catalina Parot no pueda reunir a todos los electores de la derecha y de la centro-derecha bajo su candidatura, y eso le da un cierto grado de incertidumbre que creo que se va a finalmente resolver el próximo sábado y domingo. Sí. Alex Callis, ¿la proyección tuya es más o menos similar? Tengo matices porque esa es como una mirada un poco clásica, como va a sobrar el voto de gobernadores para mucha gente, sobre todo en los sectores populares que no están informados que existe esta elección. Voy a decirlo en términos coloquiales, el voto puede saltar para cualquier parte. Es decir, la gente va a ir a votar esencialmente en los sectores más populares por alcalde y constituyente, y van a tener ya un voto que conocen, que es el de concejales, pero algo desconocido que es el de gobernadores. Y ahí, evidentemente, que Claudio Rego lleva las de ganar en los sectores de mayor edad, porque es muy conocido, sobre todo los mayores 50, de 45, 50, pero va a haber una gran masa de personas de menor edad que pueden poner el lápiz en cualquier parte. Y no me refiero ahí a Rojo Edwards, sino que lo pueden poner en Pablo Maltés, en Parot o también en Karina Oliva. Entonces, para mi gusto, el segundo lugar está absolutamente abierto, o una incógnita, porque va a depender esencialmente de la composición de personas que voten. Ahora, sí encuentro que hay fenómenos interesantes, por ejemplo, en la sexta región y en la quinta región. En la sexta existe una posibilidad alta que los dos primeros que lleguen no sea uno de derecha. Y en la quinta región también existe una posibilidad alta que los dos primeros que lleguen no esté a la derecha. Entonces, como se diría en España, se empieza a romper este bipartidismo o esta bizona política que siempre en las segundas vueltas eran entre izquierda y oposición y derecha. Y eso lo encuentro realmente una novedad, pero finalmente va a depender de las personas que voten y la edad que tengan. Perfecto. Cristian Valdivieso... Perdona, te decía que agregaría respecto a esa elección que es interesante el solo hecho de que no esté relativamente abierta quienes pasarán a la segunda vuelta, y que los tres concordamos que Catalina Parot no tiene asegurada el paso a la segunda vuelta. Y desde esa perspectiva, la señal que haya respecto de Chile Vamos es bien potente, porque han estado empujando todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos esta candidatura, y por lo tanto, si no logra aprender de manera importante, creo que va a generar o a tener consecuencias en las distintas candidaturas de Chile Vamos, no para cambiarlas necesariamente, pero sí probablemente para entender que van a tener que focalizarse en él o la candidata, no sabemos todavía, que esté más posicionado y que tenga más fuerza, porque sería una clara señal respecto de que la mano viene dura en términos presidenciales, en términos de que la posición dividida y todo hace trastabillar a la derecha. Sí. Roberto, de hecho, sobre ese, solo agregar una cosa que me parece importante. Si Pablo Maltés terminara pasando en segunda vuelta, es un claro reflejo de que lo de Pamela Giles no es solo un capital de opinión pública, sino que se transforma en un capital electoral que ya no solo la tiene primera en las encuestas presidenciales, sino que además se transforma en un actor que saca votos en las urnas, digamos. Y eso la podría catapultar aún más, ¿cierto?, en esta contienda presentida en noviembre, digamos. Sería un gran hecho político, más allá de si gana o no gana en la segunda vuelta, que evidentemente la tiene difícil con Claudio Rego. Axel Callis, hablemos de las batallas municipales. ¿Dónde pondrías el ojo este fin de semana? ¿Dónde va a estar la mayor tensión, la mayor dificultad? ¿Dónde es más difícil proyectar lo que va a pasar en las batallas municipales más importantes? A ver, de partida yo separo las batallas municipales en 200 comunas donde los alcaldes van a la reelección, y ahí yo diría que se van a reelegir casi todos, porque esencialmente no han tenido competencia. Uno ve números por aquí y por allá, y los alcaldes en ejercicio, sean buenos, malos, mediocres, da lo mismo, tienen un nivel de conocimiento que es casi incontrastable con los retadores. Entonces yo haría una separación. Yo diría que la parte más entretenida de la municipal de alcalde está a nivel de donde todo se renueva, que son como 100 comunas. Estoy hablando de Viña del Mar, Ñuñoa, cosas de ese estilo. Y comunas que uno diga, bueno, hay que poner el ojo. Yo diría que en Maipú puede pasar algo interesante, aunque el nivel de conocimiento de Katy Barriga es bastante alto, pero igual ahí hay competencia por lo menos. Yo diría que Estación Central también puede pasar algo.
y bueno, y Las Condes, que también está entretenido porque son todos debutantes de candidatos. Pero yo diría que una municipal bastante anticipada en términos de los resultados, porque como no ha habido campaña, los retadores no se han podido desplegar en el territorio y han podido hacer unas campañas bastante minúsculas. Así que no veo nada más muy interesante, tal vez no me quedo hasta ahí. Temuco puede pasar algo también. Sí. Cristian Valdivieso de Criteria, ¿cuáles son los partidos que podrían ganar más este fin de semana y los que están más en riesgo, los que tienen más que arriesgar durante estas elecciones? A ver, yo creo que todos los partidos tienen algo que ganar y eventualmente algo que perder, pero la clase política en su conjunto se va a enfrentar a un porcentaje importante de independientes que, aunque no salgan elegidos, porcentualmente van a ser muy, muy relevantes. Yo creo que ese es un elemento bien clave de tener en cuenta el día después de las elecciones o cuando estemos contando los votos. ¿Qué porcentaje de independientes, cuál fue el porcentaje de independientes cuál fue el porcentaje, que sacaron los independientes, más allá de los escaños, que también creo yo que van a estar bastante representados, particularmente los independientes que van dentro de las listas de los partidos políticos. Y de pasar eso, que hay harto independiente o harta votación por independiente, va a tener un correlato fuerte también en el tipo de convención que vamos a tener y en la capacidad que tengan los partidos políticos de poder, de alguna manera, ser relevantes dentro de la convención. Ahora, más allá de ello, creo que tanto las coaliciones, particularmente la oposición, como los partidos dentro de las coaliciones tienen harto en juego. Es decir, Unidad Constituyente contra el Frente Amplio y el Partido Comunista van a ver van a medirse en términos de cuál es el que tiene la hegemonía dentro de la oposición. Y dentro de cada uno de estos pactos o coaliciones también cuánto pesa cada uno de los partidos, y eso va a incidir mucho en la primaria eventualmente amplia de toda la oposición o en las primarias de cada uno de los conglomerados hoy día de la oposición. Sí, Roberto Isakson, ¿cuánto va a pesar eso en particular en los partidos de Chile Vamos con esta mochila que significa la baja popularidad del gobierno? Yo creo que se sintió con fuerza esta semana crítica que tuvo el gobierno cuando se opone al retiro del 10%, cuando se meten en el enredo del bono de clase media que realmente no recibió la clase media, digamos. Con él haber presentado su proyecto y finalmente tiene su obligado a retirarlo. La aprobación cae al nivel más bajo que ha mostrado este gobierno, es la aprobación más baja que ha tenido un presidente en la historia de Chile. Pero ese clima, de alguna manera, que veíamos hace 3 semanas y que llevó a prácticamente a todos los que yo he escuchado a corregir sus estimaciones de Chile Vamos hacia la baja, hacia como decía Cristian también, ¿cierto?, hacia rasguñar el tercio, hacer tercio asegurado, pero muy cerca del tercio. Creo que ese clima algo ha mejorado, que se haya pagado el retiro tiene efectos positivos, que se haya aprobado el bono de esos 1.000 pesos tiene efectos positivos, que salgan comunas de cuarentena tiene efectos positivos, que siga aumentando el plan de vacunación tiene efectos positivos. Entonces el clima está bastante más positivo de lo que estaba hace 2 semanas atrás, pero evidentemente yo creo que significó un golpe, no sé si es significativo, pero relevante para ajustar al menos las proyecciones de Chile Vamos más cerca del tercio, más cerca de los 52, 53 constituyentes que de los 58, 60 que, por ejemplo, alguna vez podríamos haber leído por ahí, digamos. Sí. Axel Callis, la Unidad Constituyente tiene una oportunidad acá porque, claro, se ve una coalición cuyos liderazgos presidenciales no se despliegan, todavía no aparecen. ¿Podría tener una oportunidad acá algunos partidos como la ADC, el Partido Socialista, de crecer ahora? No tienen una oportunidad. Yo creo que la oportunidad que tiene la ADC es que si se llegara a desfondar en todas sus líneas, cosa que no sé si ocurra porque la ADC va a salir a defender los gobernadores que elija y va a pararse desde ese, como se dice en política, desde ese cajón de manzana, se va a parar para decir que le fue muy bien y que es un partido que ofrece mucho respaldo. Yo creo que si hacen las cuentas y en unidad y les va muy mal en convencionales, no eligen todos los alcaldes que piensan elegir y el porcentaje en partido disminuye, yo diría que podrían pasar cosas el día lunes con Yarna Proboste, que no está asegurado porque en ese sentido todavía se están viendo los movimientos a favor de Yarna Proboste
En ese sentido están esperando mucha gente que le vaya muy mal, los propios demócratas cristianos, a la DC. Ahora, y por el lado del Partido Socialista, yo diría que las apuestas son muy bajas. Prácticamente puede suceder algo que no ha pasado en 60 años, que es que desaparezca de la región metropolitana, que es algo son 52 comunas, y si no ganan las apuestas que tienen, podrían quedar abajo, y eso sería un golpe muy fuerte, porque en gobernadores no tienen mucho staff, y los nombres que tienen en constituyentes, casi todos los que puedan salir son independientes, que no tengo ni una duda que son independientes de todas los que van tanto en unidad constituyente como en apruebo de dignidad. Se van a sublevar esa noche del domingo y van a ser independientes puros a partir del día lunes o martes, y van a reconocerse con los independientes que llegan de afuera. Entonces yo diría que ofrece pocas oportunidades como para tomar aire, pero sí ofrece oportunidades para reorganizar las negociaciones del lunes al miércoles en términos de primaria. Yo creo que eso podría pasar, que se rebarajara un poco el naipe, que en este minuto, hoy, se están llevando a cabo negociaciones, está bien distante. Perfecto, vamos a ver cómo entonces se rebaraja este naipe. Le queremos agradecer a Cristian Valdivieso, a Roberto Isicson y a Axel Calliza, a los tres, por estas proyecciones a solo 48 horas de esta mega elección del fin de semana. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Bien. Buenas noches. Chao. Nosotros vamos a